de la Biblia. Gracias. Dios les bendiga. Estamos callados. Creo que esto va a emocionar a algunos. Hoy se juega la copa y se juega en español, como nosotros, en español. Dele un aplauso al Señor. Tampoco disfrutaron que hoy se juega la copa y lo más importante es en español. Damos ese aplauso al Señor. Me regocija estar nuevamente en la casa del Señor. Damos gracias a cada uno de los servidores, a cada uno de los ujieres, los que están en comunicaciones, los maestros de nuestros niños, nuestros jóvenes, a cada persona que durante estas 3 semanas estuvo dando ese servicio de excelencia. Nosotros no estuvimos, pero sabemos que tenemos una iglesia llena de servidores de excelencia, porque la iglesia del Señor continúa marchando, continúa caminando, no necesita que nosotros estemos, porque ustedes son la iglesia del Señor. Ustedes son ese cuerpo que hace que esta iglesia siga caminando. Y le damos las gracias por sus oraciones y, ¿verdad?, por siempre estar atentos a nosotros. Pasamos un tiempo maravilloso en familia. Creo que nuestros rostros pueden decir que estamos descansados, aunque yo creo que cuando uno llega de este tipo de vacaciones necesitamos otras semanas para descansar. Pero fue un tiempo hermoso. Y vamos a comenzar con lo que es la predicación o mensaje de esta mañana. Esta predicación es más una enseñanza que un sermón. Y me gustaría, ¿verdad?, saber si todos pudieron recibir una tarjeta como esta. Si usted no la ha recibido, en la parte de atrás los ujieres la tienen y la vamos a estar utilizando durante la predicación. Como muy bien mi esposo dijo, estamos en esta serie de árboles de la Biblia, y antes de esta serie se hizo lo que era el fundamento, que fue arraigados. Y la pastora Sandra, ella muy bien trajo ese mensaje de arraigados y también hizo ese enlace, ¿verdad? Ella fue la que tuvo la bendición de conectar una serie con la otra. Luego entonces los árboles de la Biblia. Y nos estuvo hablando el domingo pasado de lo que es el árbol de la vida que estaba allí en el Edén. Y a causa de este árbol de la vida, de este árbol que estaba, y el Señor le dice a Adán y a Eva que no comieran de aquel fruto, a causa de ellos comer de ese fruto, es que nosotros, la humanidad, cae en pecado. Y entonces hoy vamos a ver otro de los árboles que habla la palabra del Señor. Y es el árbol que conocemos como el cedro del Líbano. Cuando hablemos del cedro del Líbano, debes de estar atento y pensar que vamos a estar hablando de ser firmes y fuertes en Dios. Pero en esta predicación o enseñanza de la mañana te voy a traer 2 partes. El cedro del Líbano, y tienes ahí una imagen de lo que es el cedro, por si usted no sabía, no es exactamente el mismo cedro que se da en otros países. Este cedro del Líbano, mire lo que majestuoso es. No puedes ver la grandeza porque no está al lado de una persona, un edificio, por eso tú no puedes ver cuán grande es. Pero si usted observa, es un árbol hermoso, es un árbol majestuoso. Y quiero dar un punto que deben de tener en mente durante la predicación. Él no está sembrado en pastos verdes. Él está sembrado en rocas. Un árbol majestuoso, un árbol fuerte, duradero, vigoroso, no está en pastos verdes, está sembrado en rocas. Y eso lo debemos de recordar hoy durante toda la predicación.
Este árbol, el árbol del cedro del Líbano, cuando en la palabra del Señor se utiliza y se utiliza en muchos libros de la palabra del Señor, se habla del cedro del Líbano, él va a representar al hombre justo, pero al mismo tiempo va a representar al hombre orgulloso. Por eso tenemos que tener cuidado. La diferencia de las enseñanzas que trae la palabra del Señor con relación al cedro del Líbano no es a causa del árbol que sea justo o que sea orgulloso, es el corazón. Sabemos que el árbol no tiene un corazón como usted y yo, tiene otra forma de vida. Pero cuando hablamos del corazón es cuando el Señor representa a las naciones y a usted y a mí y nos va a comparar con el cedro del Líbano. Él va también a comparar nuestro corazón como lo es el cedro del Líbano. Y eso es verdad lo que sería la introducción. Este mensaje yo lo voy a traer a un contexto histórico. Quiero traer una historia de la palabra para basarnos en ella. Y ese contexto histórico está tomado del libro de Ezequiel, capítulo 31, y vamos a leer detenidamente los versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. En el día primero del mes tercero del año 11, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, aquí está hablando Ezequiel, vino a mí, Ezequiel es quien está hablando. Y me dijo, y quien le dijo es Dios Padre. Hijo de hombre, dile al faraón, rey de Egipto y a su pueblo, ¿a quién te puedes comparar en arrogancia? Fíjate que Asiria era como un cedro del Líbano, con hermosas ramas, frondoso ramaje e impresionante altura. Su copa se alzaba sobre un espeso ramaje. Las aguas lo hicieron crecer, el abismo lo encubrió. Sus ríos corrían alrededor de su tronco y compartía sus corrientes con todos los árboles del bosque. Fue así como llegó a ser más alto que todos los árboles del bosque. Sus ramas se multiplicaron y gracias a la abundancia de agua, el ramaje que había echado se extendió. En sus ramas anidaban todas las aves del cielo, y bajo su sombra parían todas las bestias del campo. Muchas naciones se acogían a su sombra. Con sus ramas extendidas llegó a ser muy grande y hermoso, porque estaba plantado junto a muchas aguas. No había en el huerto de Dios cedro que lo cubriera. Las ramas de las hayas no eran comparables a las suyas, ni el ramaje de los castaños se le podía comparar. Ningún árbol del huerto de Dios era semejante a él en hermosura. Con su tupido ramaje yo lo embellecí. Todos los árboles que estaban en Edén, en el huerto de Dios, lo envidiaban. Cuando Dios le está hablando a Ezequiel acerca de las características de este árbol, el Señor lo que está haciendo es que le está dando un mensaje a Ezequiel para que Ezequiel se lo dé al faraón de Egipto. Y quiero traerlos en el contexto de que en este momento el pueblo de Israel está en el exilio. El exilio es, si usted no sabe la definición, cuando un pueblo tiene que salir de su tierra. No puede estar en su tierra, tiene que abandonar su tierra e irse a otro lugar. Y eso le había sucedido a Israel. Y la ciudad de Jerusalén en ese momento había caído, estaba en un momento muy difícil, así que los israelitas habían perdido todo. Y el Señor le dice a Ezequiel, porque recuerden que
Egipto fue uno de los lugares o una de las naciones que realmente hizo sufrir al pueblo del Señor. Y por eso es que el Señor le envía este mensaje al faraón. Pero le dice, mira, dile que observe a Asiria. Asiria era una nación con poder, hermosa, poderosa. Una nación que había construido una ciudad que era envidiable por todas las naciones que estaban a su alrededor. Había podido ganar tantas guerras que era una nación rica por todo lo que había podido ganar. Así que era la envidia de todas las naciones. Y el Señor le dice, mira, Asiria. Mira, todo lo que tiene es como el árbol de cedro del Líbano. Poderosa, grande, hermosa. La estaba comparando. Así muchas veces el Señor nos habla. Eres un pueblo poderoso, grande, fuerte, pero al mismo tiempo nos pone un pero, nos pone una coma. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender el mensaje como lo tenía que entender Egipto. Quiero que cuando yo hable de Asiria, pienses que Asiria representa nuestro orgullo, representa lo que nosotros somos en nuestra humanidad caída. Nosotros como seres humanos crecemos, aprendemos, comenzamos a tener ciertos éxitos en la vida y comenzamos a ser como Asiria. Nos sentimos poderosos, fortalecidos, grandes, tengo todo lo que necesito. Por eso quiero que en este momento pensemos en Asiria como esa representación de lo que es el orgullo en el ser humano. Pero vamos a ver por qué el Señor utiliza el cedro para compararlo con Asiria. Cuando nosotros vemos el cedro crece hacia abajo antes de crecer hacia arriba. Hay unas imágenes que no las han podido ver, me hubiese gustado que las pudieran ver. Eso es una representación de lo que es Asiria y en el versículo 3 del libro de Ezequiel capítulo 31 lo habla de esa manera. Observa esta próxima imagen para que veas las raíces del cedro. ¿Por qué decimos que el cedro primeramente crece hacia abajo antes de crecer hacia arriba? Cuando nosotros observamos el cedro, tú puedes ver la copa, tú puedes ver su altura, su belleza, su majestuosidad, pero nosotros no podemos ver las raíces. En esa imagen tú estás viendo las raíces porque eso es una imagen creada para representar el cedro. Pero si nosotros estuviéramos ahora mismo frente al cedro, no lo podemos ver así. Simplemente vemos el terreno y luego vemos este árbol que se levanta majestuoso en el terreno. Pero cuando observamos detenidamente aquello invisible, aquello que nosotros no podemos ver, es lo que va a hacer que el cedro sea tan hermoso, tan majestuoso y que sea un árbol que dure por generaciones. Allí la polilla no puede entrar a corroer. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor con relación a esa característica del cedro. Observa que el Señor usa el cedro no tan solo para hablar de Asiria, sino para hablar de ti y para hablar de mí como cristianos, como personas que hemos conocido a Cristo. Dice el Salmo 92, versículos 12 al 15. Los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano, serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos,
para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. El Señor está hablando a través del salmista. ¿Y qué nos dice ese salmista? Que nosotros los creyentes, los que hemos conocido al Señor, los que vivimos para el Señor, seremos plantados y nosotros seremos como el cedro del Líbano. Pero esta palabra del Señor nos está diciendo un punto importante. Tenemos que ser plantados en el Señor. Nuestro corazón tiene que estar plantado en intimidad con el Señor. Ahí el salmista no nos da otra opción. Solamente dice, serán plantados en la casa de Dios. No seremos plantados en otro lugar, sino en la casa de Dios. Punto número 1. Nuestro corazón tiene que ser plantado en la casa de Dios, en el Señor, en intimidad con Dios. Efesios 3, 16, 19 nos da el segundo punto o la segunda regla para nosotros. Dice Efesios 3, versículos 16 al 19, para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué tenemos que ser plantados? Porque Efesios nos está haciendo claros. ¿Para qué? Para que el Señor crezca y viva en nuestros corazones. Y no tan solo habla de su espíritu, que lo vemos en letra mayúscula, es el espíritu del Señor, que una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, decidimos que vamos a vivir conforme a la palabra del Señor y comenzamos a echar raíces como hace el cedro. Y cuando comenzamos a echar esas raíces, comenzamos a ser plantados correctamente por el Señor. Pero Efesios dice también en el corazón, en nuestro corazón es donde Dios viene a obrar mediante su Espíritu Santo. Y hoy es día de examinarnos. Si eres creyente, tienes que examinar tu corazón. Yo como creyente tengo que examinar mi corazón. Si no has conocido a Cristo, hoy es el día correcto para que aceptes a Cristo en tu corazón y puedas comenzar a entender que Dios quiere habitar en tu corazón, que el Espíritu Santo quiere llenarte. Porque quiere que tú vivas conforme a la palabra del Señor y que crezcas como el cedro del Líbano. Cuando Efesios nos habla de ese amor, no tan solo dice el amor de Dios, el amor de Cristo, sino que también habla de todos los santos. Y cuando habla de los santos, somos el pueblo del Señor. El santo no es la persona que no ha cometido pecado. Si usted entiende que esa es la definición, vaya al diccionario, porque esa no es la definición. Santo es el pueblo escogido por Dios porque fue separado para dar gloria y honra al Señor. No usemos la palabra con un significado incorrecto. Cuando hablemos de los santos es porque usted sabe que usted fue separado para el Señor.
Con sus virtudes y con sus fortalezas y debilidades, usted fue separado para el Señor, porque usted es pueblo escogido del Señor. Usted decidió aceptar a Cristo, decidió caminar llevando el evangelio de Cristo. Por eso ha sido separado para el Señor, separado para llevar su mensaje. Y ahí es entonces donde nosotros vemos la importancia de tener un corazón atado al Señor, para que nuestras raíces puedan seguir creciendo, puedan seguir fortaleciéndose. Colosenses 2, 6 al 7 dice: por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que los recibieron, arraigados. Creo que es como la quinta vez que vemos la palabra arraigados. Y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. No tan solo nuestro corazón tiene que estar atado al Señor y tenemos que permitir que el Señor mediante su Espíritu Santo trabaje en mi corazón, sino que también me tengo que arraigar a Él para, dice, ser sobreedificado, volver a edificar tu vida en el Señor. ¿Y qué lo va a confirmar? La fe. ¿Qué es la fe? Es aquello que yo creo que Cristo, cuando usted cree que Cristo murió en la cruz por sus pecados, que derramó su sangre, que es una sangre que tiene poder, que cuando subió a los cielos, luego bajó, caminó con sus discípulos por 40 días y luego cuando vuelve y sube al Padre, deja el Espíritu Santo de Dios para que te llene, para que te fortalezca y para que siga reedificándote como siervo del Señor. Y cuando tú crees esa verdad, eso es fe. Tú no has visto a Cristo, tú no caminaste con Cristo, tú no puedes físicamente abrazar a Cristo, tú ni tan siquiera sabes cómo se derramó aquella sangre, pero por fe tú y yo sabemos que Cristo murió en la cruz. Y si tú aún no estás convencido de que Cristo murió en la cruz, pide al Señor, porque Él lo va a hacer, que mediante su Espíritu Santo revele esa verdad a tu corazón y que ponga fe en ti y que esa fe la aumente cada día, porque el Señor dice que se lo pidamos. El Señor conoce nuestra humanidad, el Señor sabe que la duda va a llegar, el Señor sabe que muchas veces buscamos verdades donde no hay verdad y nuestra fe es quebrantada, es dolida. Comenzamos a dudar por no poner la mirada en Cristo. Como el Señor conoce nuestra humanidad, dice: pídemelo, yo lo voy a hacer, yo aumentaré tu fe. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo muestra la verdad. Pida al Señor, pida ser lleno de su Espíritu Santo, pida ser arraigado cada vez más en Cristo, para que usted pueda tener una vida firme como las raíces del cedro. ¿Por qué el creyente, de acuerdo a lo que dice Efesios, Salmos y Colosenses, tiene que estar arraigado correctamente? Sus raíces tienen que estar correctamente. Porque, y aquí tienes el resumen de los tres capítulos. El Salmo 92 nos muestra el árbol. Efesios 3 nos muestra las raíces, que son poderosas. Colosenses 2 nos revela el terreno donde esas raíces deben crecer. El árbol es el creyente, usted y yo. Las raíces son la comunión con Dios. Pero el terreno no es una religión, ni una organización.
El terreno es Cristo mismo. Eso lo dice Colosenses 2. Si las raíces no están en Cristo, tarde o temprano el árbol caerá. Traigo este punto. ¿Qué sucedió con las iglesias cristianas evangélicas después de la pandemia? Se vaciaron, se fueron. ¿Por qué? Porque éramos como el cedro del terreno hacia arriba. Estábamos hermosos, estábamos muy frondosos, iba a decir otra palabra. Pero nuestras raíces no estaban cimentadas en la palabra del Señor. Nuestras raíces no estaban fuertes. Y cuando vino ese momento tan difícil, las personas se tambalearon y pudieron correr y olvidarse de la palabra del Señor. Comenzaron entonces a buscar en otros lugares. ¿Y qué hicieron? Terminaron completamente fuera en el mundo. Personas por las cuales hoy tenemos que seguir orando e intercediendo. Lo traje solamente para que entendamos la importancia de estar arraigados, de estar ahí cimentados en la palabra del Señor. Quiero leerte una frase. Pueden sacarle foto, es el slide 13 para los que están en comunicaciones. Dice: la verdadera fortaleza del creyente no depende de la altura que alcanza, sino de la profundidad con la que permanece unido a Cristo. Porque Dios nunca desarrolla primero nuestra influencia, primero desarrolla nuestra comunión con Él. El Señor nunca te va a entregar primero el ministerio, sino que el Señor lo primero que quiere es que tú recibas esa intimidad con Él. Mira el ejemplo de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y caminó en la tierra, estuvo 30 años en el anonimato. 30 años. Y tal vez decimos, a los 30 años tengo que haber logrado muchas cosas. Mira, a los 30 años de Cristo todavía las personas no sabían que Él era el Cristo. ¿Por qué? Porque primero Cristo vivió en obediencia perfecta al Padre. Antes de llegar al Jordán fue Nazaret. Antes del ministerio Cristo fue obediente al Padre. Antes de la cruz, la comunión con el Padre. El Padre fortaleció primero las raíces antes de mostrar el fruto. ¿Por qué no veo frutos? ¿Dónde están tus raíces? Cuando observaba esta imagen, entendía por qué la palabra del Señor dice que no anhelemos ni envidiemos lo que tiene el inconverso, lo que tiene aquella persona mundana que no conoce al Señor. ¿Sabes por qué? Porque sus árboles tal vez son muy hermosos, pero están plantados en lugares completamente fértiles, terrenos completamente verdes. Fácil para ellos. Pero cuando llegue la tormenta, ese árbol quedará derrumbado. Sin embargo, nosotros, el Señor quiere plantarnos como el cedro en un lugar rocoso, tan y tan rocoso que tengas que echar tantas y tantas raíces para que tus raíces en la profundidad lleguen al agua, puedan alimentarse, ser tan fuerte que cuando llegue la tormenta, tu cedro no caiga. Te mantengas en pie. Esa es la diferencia. El terreno del lado nunca va a ser mejor que el mío. Prefiero el mío rocoso, porque ahí es donde yo voy a echar raíces. Ahí es donde yo voy a crecer. Dios es quien hace crecer el árbol. Y cuando Dios habló de Asiria, también así lo representó. Es Él quien lo hace. Cuando observamos un árbol, tal vez nos preguntamos, ¿cómo llegó a ser tan grande? ¿Cuánto tiempo tiene?
¿Qué tan fuertes son sus ramas? Pero el Señor no hace esa pregunta. El Señor dice, ¿quién hizo crecer ese árbol? Porque no es por el árbol, es quien lo hizo crecer, quien permitió que ese árbol fuera tan hermoso. La grandeza de Asiria no nació de Asiria. Asiria fue un pueblo infiel. Fue un pueblo infiel, pero su grandeza no nació de ellos. Su grandeza nació de Dios. El que fuera un imperio poderoso fue porque Dios lo permitió. El que las naciones se inclinaran ante Asiria por ser poderosa fue porque Dios lo permitió. ¿Sabes por qué? Si regresamos a Ezequiel 31, tal vez no lo puedes leer, pero te voy a decir por qué sabemos que todo es gracias a Dios. Cuando el Señor habla de Asiria, lo compara con el cedro y en esa comparación está diciendo acerca del cedro. Las aguas lo hicieron crecer. No fue Asiria, no fue el árbol, fueron las aguas. El abismo lo engrandeció, el abismo donde están los problemas, donde muchas veces no vemos la solución y sentimos que no hay un fin. ¿Sabes qué hace ese lugar que lo vemos como infinito? Engrandece al árbol. Multiplicó sus ríos, por tanto se elevó su estatura. Así que no fue por el cedro, no fue por su belleza, no fue por su fortaleza, fue por lo que Dios le permitió tener, y lo dice muy en claro, las aguas, el abismo. Eso fue lo que el cedro necesitó para fortalecerse y crecer. Asimismo fue Asiria, necesitó de Dios para crecer. Dios levanta a Asiria con propósito en la historia de la humanidad. Así te ha levantado a ti y a mí en este tiempo, con propósito en el reino para llevar el mensaje de salvación. Dice el libro de Daniel en el capítulo 2, versículo 21. Y está hablando acerca de Dios. Cuidado cuando ponemos entredicho lo que sucede a nuestro alrededor. Dice, tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros quitas. A los sabios y entendidos le das gran sabiduría. Ningún imperio sale por casualidad, ningún gobierno llega porque sí. Dios es quien permite todo, y lo dice el libro de Daniel. Deuteronomio capítulo 8 versículos 17 al 18 dice, Dios advierte a Israel, y esto lo tomé tan para mí, una palabra que la hice tan mía. Cuando le estaba leyendo esto a mi esposo, se me quebrantó la voz porque digo, wow, Señor, de verdad que nosotros primero tenemos que ser ministrados antes de llevar la palabra del Señor. Dice Deuteronomio 8, 17 al 18, Dios advierte a Israel y te advierte a ti, me advierte a mí. No vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres, como en este día. El Señor está recordando que no es por tus fuerzas, no es por tu inteligencia, no es por tus estudios, no es por lo que tú has hecho. Cuando nos llenamos con esas palabras, estamos renegando de lo que Dios hace en nuestras vidas, porque hasta el inconverso es porque Dios se lo permite, porque hasta el que no conoce al Señor, hasta el más perverso, es porque Dios se lo permite. Nada de lo que hacemos es por nuestros méritos, es porque Dios te lo ha permitido.
Cuidado con el yo sé. Tú sabes y yo sé porque Dios permitió que yo supiera. Por lo tanto, yo debo lo que tengo y lo que soy al Señor. Y como cristianos sabemos que tenemos que llevarlo ante el Señor para que todo lo que Él me ha dado yo lo use para Él. No es que seamos espirituales en todo, y en una ocasión se lo dije, iglesia, es que yo ando con el Espíritu, por eso en todo tiene que estar el Espíritu, en todo tiene que estar el Padre, en todo tiene que estar el Hijo. Porque así es como la palabra nos manda a hacer. Primera de Corintios 4:7. Ahí habla Pablo y dice, porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? Pablo te está diciendo en palabras claras, nunca digas, yo por mi esfuerzo me lo gané, trabajé, alcancé un ascenso en el trabajo. Mira la casa que me compré, mira lo que he logrado. No, ¿cómo dices eso cuando el Padre de las luces fue el que te dio la capacidad de trabajar, de ganar dinero, de hablar, de estudiar, de caminar, de vivir? El Padre de las luces es el único que ha permitido que tú y yo tengamos. Si nuestro Dios dice hasta hoy, todos moriremos en un segundo. Se nos ha olvidado la autoridad que tiene Dios. Seguimos dejando a Dios en una fábula, en un cuento, en lo que escuchamos todos los domingos, pero se nos ha olvidado que Dios dio a su Hijo para que se hiciera verbo, y el verbo es lo que da acción y es lo que te acciona a ti y a mí, y es vida. Y lo experimentamos a través del Espíritu Santo. No olvidemos quién tiene la autoridad. No olvidemos a quién le debemos todo lo que tenemos. Puede ser el hombre más poderoso del mundo y le debe todo a Dios. Así puede ser el hombre más ateo y la mujer más atea del mundo. ¿Y sabes algo? Todo lo que tiene se lo debe a Dios. Todo es gracias a Dios. No hay otra conclusión o fin para el hombre. Dice la palabra del Señor en Juan 5:19. He traído muchas lecturas bíblicas porque no quiero que esto se vea como un mensaje de motivación. Yo quiero que veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice Juan 5:19. De cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Si el Hijo no hace nada por sí mismo, ¿cómo nosotros en nuestra humanidad pretendemos decir que hacemos por nosotros mismos? Si el mismo Cristo no hacía nada por sí mismo. Cuidado con las palabras que usamos. ¿Sabes? Cuidado, los que estamos en la iglesia y servimos, ese no es tu ministerio. Esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Y yo soy servidora de Cristo. Ese no es tu ministerio, ese es el ministerio que Cristo te ha dado para que tú sirvas a otros a través de eso. Cuidado cuando quitamos la potestad y la autoridad de Dios cuando hablamos. Juan 15:5 dice, enseñó a sus discípulos, esto fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos.
Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí ustedes nada pueden hacer. Nada. Y siempre pienso en los grandes gobernantes del mundo, o las personas que llevan las mayores riquezas del mundo. Creo que podríamos reírnos a su lado y decir, solo lo tienes porque Dios te lo permitió. Porque si no fuera por Él, nada eres. Puedes estar destruido. Pero no tan solo ante ellos que llevan tanto poder humano, sino nosotros. Igual que Dios destruyó a Siria, así nos destruye a nosotros. No olviden algo. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Porque contra el Señor, contra el pueblo del Señor, no hay nada ni nadie que se pueda levantar. Y así yo misma que estoy en el altar, si peco y hago en contra del pueblo del Señor, yo seré callada, yo seré enmudecida, y de aquí el Señor me puede bajar como si nada. Porque para el Señor nada ni nadie se levanta en contra de su autoridad. Nosotros tenemos que ser humildes ante el Señor. Para los que están en comunicaciones, si pueden ir a la diapositiva 20. Me parece que es la 20 o la 21. Sí, la 20. Aquí hay una pequeña frase. El mayor peligro del crecimiento no es crecer. Dios no está en contra del crecimiento. Dios quiere que tú y yo crezcamos. El problema es olvidar quién nos hizo crecer. La bendición se convierte en idolatría cuando el corazón comienza a atribuirse el mérito de aquello que solo la gracia de Dios pudo producir. Lo que tenemos es por la gracia de Dios, no es por mi esfuerzo. Y cuidado, porque lo podemos hacer idolatría. Porque yo sé idolatría. El orgullo arruina lo que Dios hizo crecer. Y aquí volvemos a Ezequiel 31, 10 al 11. Mira lo que pasa con el orgullo de Asiria, que representa nuestro orgullo. Dice la palabra del Señor: por tanto, así ha dicho Dios el Señor, puesto que su corazón se ha enaltecido por causa de la altura que ha alcanzado y por haberse levantado por encima de las ramas más altas, yo lo he desechado y voy a entregarlo en manos de un pueblo poderoso que lo tratará con maldad. Cuando el Señor le está hablando a Ezequiel acerca de Asiria, es para que Ezequiel vaya y le diga al faraón de Egipto: faraón, ten cuidado, mira lo que pasó con Asiria. Era cedro en el Líbano, mira qué fuerte, pero ¿qué hizo? Se enalteció tanto que olvidó en quién estaba fundamentado, olvidó de dónde venía su fortaleza, y el Señor permitió su destrucción. Al sol de hoy ya no existe ese imperio. Y se lo está advirtiendo a Faraón. Asimismo nos los advierte a nosotros. Cuidado. Igual que Asiria, nosotros podemos caer. Porque el orgullo del hombre creo que es una de las características más terribles que puede existir en nosotros. El orgullo. Olvidarnos quién es nuestro creador, olvidarnos quién nos ha dado, quién nos ha levantado, quién nos ha permitido. Cuando nos olvidamos del Señor, todo se daña. Cuando pienso que yo sé más que otros, todo se daña. Cuando pienso que yo soy mayor que otros, todo se daña.
La palabra fue clara. Tenemos que hacernos como el más pequeño en el reino, porque no es por nosotros, es por Cristo. No somos nosotros, sino que es Cristo. Asiria quiso subir, ¿sabes qué hizo Cristo? Descendió. Asiria buscó gloria, Cristo dio toda la gloria al Padre. Asiria terminó derribada, Cristo fue exaltado sobre todo nombre. Ahí vemos la diferencia entre lo que es el orgullo del hombre y lo que es Cristo. Hay una tabla que está en la diapositiva número 25 y es un resumen acerca de lo que es nosotros representados en Asiria y como se habla en el Ezequiel 31 versus lo que es Cristo y cómo se define en Filipenses 2. No voy a leer ahora Filipenses 2 porque es bastante largo. Me gustaría dejarlo para que ustedes lo puedan leer en sus casas, pero tómenle una foto a esta tabla para que pueda saber en qué usted se va a enfocar cuando usted lo lea. Mira cómo tenemos a Asiria, nuestro orgullo, lo que hace el hombre día a día cuando no está cimentado en Cristo. Dios es quien lo hace grande. Recuerde que nadie es por sí mismo. Todo el que tiene algo lo tiene gracias a Dios. En el ejemplo de Cristo era Dios desde la eternidad. Nuestro orgullo, lo que es Asiria, Asiria se enorgulleció de lo que era. Sin embargo, Cristo siendo el Dios mismo, se humilló voluntariamente. Dijo, heme aquí, yo muero en la cruz por ellos. Yo derramo mi sangre por sus pecados. Asiria quiso exaltarse. ¿Usted no ve cómo nos gusta exaltarnos? Vea las redes sociales. Tristemente, buscan que su nombre sea exaltado y no el nombre de Cristo. Sin embargo, Cristo se despojó de sí mismo. Asiria buscó su propia gloria. Cristo buscó la gloria del Padre, no su propia gloria. Asiria, Dios lo derribó, igual que te puede derribar a ti, me puede derribar a mí. Cristo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque hasta hoy es vida. Su nombre es el nombre que tiene todo poder y no se hace nada si no es en el nombre de Jesús. Ese es el nombre que es exaltado. Creo que algunos no lo entendieron. Iglesia, no se hace nada si no es en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros recordemos. El cedro bien arraigado permanece firme y sigue dando fruto, no importa su vejez. Cuando leímos el Salmo 92 decía, el justo no solo permanece en pie, permanece dando fruto, las tormentas revelan las raíces. Cuando hay crisis, ahí es donde nosotros sabemos dónde usted está cimentado. Y me lo aplico yo. Cuando viene el coraje, cuando viene el momento difícil, cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, lo que sale de nuestros labios dice dónde estamos cimentados, dónde están nuestras raíces. Pero si nosotros somos como el cedro del Líbano que fue plantado de forma correcta y ha sido arraigado, nosotros cuando llegue el momento de la tormenta no vamos a caer como otros árboles. Y el Salmo 92 dice que a pesar de la tormenta daremos fruto. No tan solo seremos tambaleados, sino que daremos fruto. ¿Sabes algo? Porque aunque tú creas que no vas a dar fruto, el fruto es algo inevitable para el creyente que está cimentado en la palabra de Cristo. Todo el que vive conforme al Señor da fruto y fruto abundante. Esa es la característica del cristiano. Míralos, decían en la antigüedad cuando comenzó a crecer la iglesia primitiva. Míralos cómo se aman.
Míralos como son, porque daban frutos y frutos que todo el mundo podía ver. Asimismo, las personas deben de hablar de nosotros. Cuando estamos en el trabajo, las personas se darán cuenta que estamos firmes en Cristo. Cuando llega el momento difícil, el inconverso se dará cuenta que tus raíces están cimentadas, que tus raíces están arraigadas y que se están alimentando del agua que proviene del Espíritu Santo de Dios. O simplemente las personas te verán como cualquier otro inconverso. Son preguntas que nos tenemos que hacer. Son preguntas que tenemos que reflexionar. ¿Dónde estoy? Cuando pasemos por pruebas y por momentos difíciles, no preguntemos ¿por qué me está pasando esto? Sino cambiemos la pregunta a ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Mira lo que dice Santiago 1, 2 al 4 y me río porque si yo estuviera frente al escritor, yo le diría, ¿en serio que tú escribiste eso? Mira lo que dice Santiago 1, 2 al 4 y los que están pasando por pruebas, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén en pruebas. ¿Estás en prueba? Considérate dichoso. Alaba. Por eso digo, lo hubiese dicho, ¿en serio que tú vas a escribir eso? Considérese muy dichoso cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Procuren que la paciencia culmine la obra. Para que luego entonces, mira, seamos rectos, cabales ante el Señor. No digamos por qué, sino para qué. ¿Para qué enviaste la prueba? ¿Para qué el Señor envió la prueba a Siria? Para mostrar que el corazón de Asiria no estaba fundamentado en el Señor, en Dios. Y por eso la destruyó, permitió su destrucción. Así que el Señor solamente quiere que te goces en medio de esa prueba. Así que sea algo ilógico, algo que tú digas, pero ¿cómo es posible que yo me voy a gozar en la prueba? Pablo y Silas cantaban, adoraban al Señor en la cárcel, allí donde ellos estaban atados a aquellas paredes, y lo estudiamos en el libro de Hechos los martes. Si no te conectas los martes, conéctate porque lo hemos estado estudiando. En aquel lugar de dolor, en aquella cárcel, allí Pablo y Silas adoraron al Señor porque ellos habían entendido que la prueba es un momento de crecimiento para nosotros, atarnos a la voluntad del Padre y nosotros vivir conforme a su presencia, conforme a su voluntad, conforme a lo que Él ha dicho para usted y para mí. Tenemos que estar firmes en Cristo, firmes en el Señor, para cuando ese momento difícil llegue, tú puedas mirar a esa persona que tal vez representa dolor, que tal vez representa angustia en tu vida, y tú puedas decir a tu adentro, gracias Señor, porque en esto tú te glorificas. Gracias Señor, porque en esto tú vas a obrar a mi favor, y yo voy a dar testimonio a esta persona de que esto es una prueba leve y pasará, porque tú eres el dueño de mi vida. Porque tú eres el que obras a mi favor. Y continúa el Salmo 92 diciendo que aún en la vejez fructiferan ancianos de la iglesia.
Si eres anciano en edad, porque recuerda que la Biblia cuando habla de ancianos pueden ser jóvenes, pero que están llenos de sabiduría. Pero cuando hablamos de los ancianos de edad, tal vez muchas veces, y yo lo he escuchado, Osvaldo lo ha escuchado, y ellos piensan que ya no hay nada que hacer. ¿Qué hago? Ya no puedo cantar, ya no puedo enseñar, ya no tengo fuerza. ¿Sabes, anciano? Tú que piensas que no tienes fuerzas, tú que piensas que ya no puedes. El Salmo 92 dice que si tú fuiste como el cedro del Líbano plantado en las aguas, aún en tu vejez darás fruto. Así que creo que tu oración es el puente que el Señor está pidiendo entre Dios y la iglesia. Los ancianos, si tienen más tiempo, es tiempo ¿para qué? Para que busques del Señor e intercedas por la iglesia del Señor, porque tu fruto sigue estando presente. El que vive en el Señor, no importa la edad, seguirá dando frutos hasta el día que Cristo le diga: ven conmigo, y en su momento allá también se gloriará de eso. Siempre le hablamos a los jóvenes, pero también las personas ancianas tienen que entender que tienen un valor inigualable. La enseñanza que trae los años, nosotros no la tenemos. Y es una enseñanza que puede guiar a muchos si el Señor lo permite con un propósito. Las tormentas revelan dónde están nuestras raíces, pero el fruto demuestra quién sostiene nuestra vida. Si eres un creyente que no da fruto, no estás sostenido en Cristo. El creyente verdaderamente arraigado en Cristo no solo permanece firme cuando llegan las pruebas, continúa dando fruto para la gloria de Dios. Porque todo es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Cuando pases por pruebas es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Y como último quiero que veamos, el cedro apuntaba a Cristo. El cedro no tan solo fue utilizado como ejemplo para hablar de su fortaleza y de lo que el Señor podía hacer, sino que el cedro también fue utilizado, y lo dice en Primera de Reyes 5, 6 al 10, para levantar el templo del Señor. Si usted lee Primera de Reyes 5, 6 al 10, allí está el momento en que Salomón, el hijo de David, va a construir el templo, y cuando entonces él se acerca a las personas que iba a construir y le pide que fuera construido todo con madera de cedro del Líbano. No era para que fuera estéticamente hermoso, sino porque él quería que se construyera con lo mejor. Y que fueran las mejores personas, idóneas, artesanos, que pudieran construir todo lo que era del templo que iba a ser dedicado a Dios. Así que ese cedro se va a utilizar para edificar casa al Señor. Pero en este momento ese era el lugar donde Dios iba a habitar. Pero mira lo que sucede hoy en día. Ahí es por eso que tenemos que evaluarnos como los cedros, porque ya el Señor no habita en el templo de Salomón, sino que ahora el Señor habita en nuestras vidas, porque tú y yo somos templo del Señor. Dice Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Cuando dice la palabra se hizo carne, es Cristo quien se hace carne, y literalmente lo que nos está refiriendo es cómo puso el tabernáculo entre nosotros, que era Cristo. Pero no tan solo se quedó ahí, sino Primera de Pedro 2:5 dice: y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Así que usted y yo somos esas piedras
piedras vivas que unidos vamos a conformar el cuerpo de Cristo, pero te está diciendo, tú eres la piedra viva donde el Espíritu Santo va a habitar. ¿Para qué? Para dar gloria y honra al Señor. Por eso tienes que estar bien edificado, bien cimentado, bien arraigado, para que tú puedas ser ese templo que el Espíritu del Señor busca en ti. Primera de Corintios 6:19 dice, y esto lo aplicamos todos, pero los jóvenes apunten bien este versículo, grábenlo en su mente. Primera de Corintios 6:19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Lo voy a volver a repetir. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? No tan solo todo lo que somos le pertenece a Dios, sino que nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Es templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidarlo, porque en este templo, que esta parte física se duele, por eso es tan importante el cuidado físico. Es lo que carga, ¿qué? Lo que nuestra alma, nuestro espíritu. Si mi cuerpo físico está dolido, en mi espíritu, en mi alma, yo voy a estar dolido. Una persona enferma físicamente se le hace difícil estar bien emocionalmente. Por eso todos somos un ser integral, todo está conectado. Y tenemos que cuidarnos, porque no tan solo el físico, la parte espiritual, que es la parte que se conecta al Espíritu Santo de Dios. Esa parte espiritual que es tan importante. Necesitamos estar llenos del Señor, vivir la palabra del Señor, orar, ayunar para el Señor, buscar su presencia cada día, para entonces nosotros ser ese templo que el Señor dice, donde mora el Espíritu Santo. No sé si usted lo entendió. Nos debemos al Señor por completo, porque dice que ni tu cuerpo es tuyo, le pertenece al Señor. Tenemos que vivir atados al Señor. Y para finalizar, quiero que mires esto que se te entregó al principio. En esta bolsita tienes aquí lo que es el cedro. Si usted lo huele, huele riquísimo. Es el olor del cedro. Ese cedro que es hermoso, que es majestuoso. Pero lo importante de esto lo quise traer para que usted sepa de qué estamos hablando, porque a veces hablamos de ciertas cosas y uno no tiene idea. Que usted tenga idea de lo que es, de su olor. Tal vez muchas amas de casa lo reconocen porque se usa en los closets, se usa en las gavetas para evitar la humedad, para evitar que las cosas cojan mal olor. Se usa mucho en los hogares. También te puse esta tarjeta que dice firmes y fuertes en Dios. Me gustaría que siempre la tengas contigo. No es traer una predicación por traerla, una enseñanza porque nos asignaron que nos tocaba hoy domingo. Es traer una enseñanza donde usted y yo podamos crecer y nos las podamos llevar y podamos ponerla en práctica. Por eso creé este resumen. Dice, para tu vida diaria, ¿cómo tú puedes ser ese cedro? ¿Cómo tú puedes crecer, que tus raíces estén cimentadas y arraigadas en el Señor? Sigue estos pasos, que es el mismo Señor y la misma palabra del Señor la que nos los dice. Para eso fue creado esto, para que usted lo lleve a casa, usted pueda estudiarlo y usted pueda entonces seguir creciendo como creyente del Señor. Y para ya ir finalizando, tal vez en esta mañana llegaste a la iglesia. Muchos llegaron gozosos, yo lo sé. Muchos llegaron fortalecidos. Muchos llegaron que se sentían muy llenos del Espíritu Santo. Pero tal vez otros llegaron tristes, pasando por momentos difíciles, pasando
por situaciones en el hogar con los hijos, con el matrimonio, con el trabajo. Los que hablamos español, todos los hispanohablantes, estamos pasando por un momento bien difícil. No es la gloria que hay esta tarde, sino como ciudadanos, como residentes de este país, creo que todos estamos viviendo momentos difíciles porque aunque algunos no somos tocados, otros sí son tocados. Y nosotros realmente, aunque a veces decimos diferentes cosas, realmente amamos a todos los que llevan nuestra propia sangre latina. Estamos siendo abatidos. Hay muchos en dolor, hay muchos en tristeza. Pero ¿sabes algo? El Señor hoy con esta enseñanza dice, yo no te estoy diciendo como le dije a Josué que se esforzara y fuera valiente. Hoy yo no te estoy diciendo eso. Hoy yo solamente te estoy diciendo permanece en mí. Permanece en mí. Como el cedro del Líbano que permitió ser alimentado por las aguas y que esa agua también alimentó otros árboles. Asimismo el Señor quiere alimentarte mediante su Espíritu Santo. El Señor te dice permanece en mí. ¿Qué es permanecer en el Señor? En el momento difícil que tu pensamiento permanezca solamente en el Señor. Recordando las promesas del Señor. Recordando lo que el Señor ya nos ha dicho. Reconociendo que el poder del cedro no es lo que me va a cambiar y lo que va a actuar por mí, sino el poder de la cruz. Que ya esa madera de ese cedro tomó otra forma y ahora es la cruz. Ahora es lo que sucedió en esa cruz. En esa cruz que allí murió Cristo por nuestros pecados. Cuando mires el cedro, recuerda, más allá del cedro, Cristo murió en la cruz por mí. Allí hubo otra madera que cargó a Cristo para que vertiera su sangre. Una sangre que tiene poder para sanar, para libertar. Y hoy te digo, si no has conocido a Cristo, te invito a que le des la oportunidad al Señor de entrar en tu corazón. Espíritu Santo de Dios, revélate en esta mañana a todo aquel que no te ha conocido. Iglesia del Señor, ponte en pie y ora al Señor para que el Espíritu Santo le revele al inconverso su pecado, porque así mismo lo dice la palabra. Que el Espíritu Santo revela el pecado, pero lo revela no para condenación, sino para salvación, para que entiendan que necesitan recibir a Cristo como su Salvador. Si no has recibido a Cristo, esta es la mañana que hizo el Señor para que conozcas, para que entiendas, para que hablas con tus labios, porque dice la palabra del Señor que si le confesares con tus labios, así mismo Cristo te confesará ante el Padre. Por eso te pedimos, no es solamente un acto, sino es obediencia. Profesa con tus labios y di: Señor Cristo, te acepto hoy como mi Salvador. Hoy quiero, Señor, ser transformado mediante la obra de tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo y quiero vivir conforme a tu palabra. Quiero ser un cedro fuerte, con raíces profundas, arraigadas, pero que este cedro nunca olvide que hubo algo mayor y fue la cruz donde moriste por mis pecados. Oh Señor, te acepto como mi Salvador. Iglesia, si tú estás pasando por momentos difíciles, este es el momento de decir: Señor, ensancha mis raíces, alarga mis estacas. Hazme fuerte, Señor, internamente, porque no es lo de afuera, sino es lo de adentro.
No es lo que el hombre ve, tú no miras lo de afuera, Señor, sino tú miras mi corazón, tú miras mis sentimientos, tú miras lo que yo soy por dentro, Señor. Por eso, Dios, te pedimos perdón por las veces, Señor, que hemos descuidado nuestra intimidad, nuestra espiritualidad, que hemos descuidado, Señor, nuestro tiempo contigo. Perdónanos como pueblo, Señor, y obra en nuestras vidas para tener tiempo para ti, Señor. Tiempo para ser, Señor, arraigados a ti, arraigados a tu palabra. Sana nuestros corazones, Padre, que podamos dar fruto. Que, Señor, otros puedan ver nuestro fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.